Bienvenidos a C2G Talk, una serie de entrevistas individuales con influyentes profesionales y líderes de opinión para explorar los retos de gobernanza que plantean los nuevos enfoques para alterar el clima. Soy Janos Pastor, director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza para el Clima C2G, y hoy nos acompaña Kim Stanley Robinson. Es un escritor estadounidense de ciencia ficción, autor de una veintena de libros, entre ellos la trilogía de Marte, éxito en ventas internacional y más recientemente Luna Roja, Nueva York 2140 y El Ministerio para el Futuro. Kim Robinson formó parte del programa de artistas y escritores antárticos de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos en 1995 y fue uno de los presentadores destacados en la conferencia climática de Glasgow COP26. Su obra se ha traducido a 28 idiomas y ha ganado premios como el Hugo, el Nebula y el premio World Fantasy. En 2016, el asteroide 72432 recibió el nombre de Kim Robinson. Yo leí El Ministerio para el Futuro y en realidad este libro tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos desde C2G en la gobernanza de técnicas como la modificación de la radiación solar, o MRS por sus siglas en español. Nos referiremos a este libro, El Ministerio para el Futuro, en esta discusión de vez en cuando. Sin embargo, este episodio de C2G Talk no es una entrevista para hablar únicamente sobre el Ministerio para el Futuro. En el episodio también será la posibilidad de cerrar este ciclo de conferencias de C2G. Es por eso que con C2G encontramos una importante iniciativa, pero con tiempo limitado. Sin embargo, creemos que hemos logrado nuestros objetivos de la misión y por lo tanto es el momento de finalizar este ciclo de conferencias. Hoy hablaremos con Kim Stanley Robinson, a quien damos la bienvenida. Bien, gracias, Janos. Me alegra participar en esta conversación. Vamos a empezar dialogando sobre la crisis climática. Recuerdo que en abril de 2022 usted me escribió un correo electrónico mientras estaba en la India. Cito a continuación. Ahora mismo estoy en Dharamsala, pero el jueves iremos a Delhi, donde todo es muy parecido al primer capítulo del libro Ministerio para el Futuro. Su proyecto se vuelve más apremiante cada día. Parece que se ha experimentado durante la visita a la India un episodio de clima extremo, de calor extremo. Y el mundo ha experimentado muchos otros episodios similares: inundaciones, incendios forestales y olas de calor. ¿Cómo ve la evolución de la crisis climática, especialmente en los últimos años? Bueno, me he pasado los últimos 3 años desde que salió el libro viajando, dando conferencias como esta, más o menos continuamente, y puedo decir que la gente está deseosa de conocer la historia que se cuenta en el libro Ministerio para el Futuro, porque piensan en opciones sobre cómo hacer frente con más o menos éxito a la crisis del cambio climático o a la policrisis, como se le llama ahora, debido al colapso de la biosfera. Las pandemias y otros problemas se enredan, se hace más complejo, y creo que hay dos cosas que me permitirían responder a su pregunta. Una es: la pandemia ha sido una bofetada en la cara de todo el mundo que estaba atento, ya que quedó claro que la biosfera puede eliminar cualquier tipo de vida sobre la Tierra. Todo cambia y entonces se puede decir que hay un antes y un después. Antes de la pandemia, el cambio climático siempre fue un problema para las futuras generaciones. Después de la pandemia, ha sido una creencia que ahora somos nosotros el problema. Los que tienen que lidiar con ello, por supuesto, también está el aumento de las catástrofes, de los fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años, que parecen haberse acelerado en su gravedad y en su frecuencia. Y también en este último año 2023, las temperaturas medias globales se han disparado a un grado importante. La comunidad científica ha comunicado con alarma lo que podría suceder, las consecuencias que enfrentaríamos, y ya venimos recibiendo distintas versiones, pero también evidencia de parte de la ciencia.
En el futuro habrá algunas cosas que tenemos que considerar para la salud humana, que en realidad podrían calentar el planeta un poco más. Y esto es apenas un instructivo en cuanto a cómo seguir adelante y accionar, sea lo que tengamos que hacer. Recién regreso de un viaje a través de Europa y estuve hablando con las agencias internacionales sobre actitudes hacia el futuro, que es realmente la única cosa en la que tengo experiencia. Más que nunca tengo la sensación de que todo el mundo quiere tomar una postura, pero piensan siempre quién debería hacerlo en primer lugar y quién debería cubrir los costos de ello. Y esto es exactamente el primer paso, la idea de que será alguien más quien haga lo que hay que hacer, pero entonces si esperamos a que eso ocurra será de pronto ya muy tarde. Y ese creo que es el momento en donde se pierde la posibilidad de avanzar en el tiempo. Pero este año, de hecho, la ciencia nos dice que las temperaturas se han salido de las cifras en los gráficos. Se puede decir que hay números sin precedentes en la manera como se está calentando el planeta. Hay peligros que se conocen. El peligro de que perdamos el control del sistema terrestre y que caigamos en puntos de inflexión donde no importa lo que hagamos, el calentamiento seguirá aumentando. Así que creo que estamos en un momento de peligro. La pandemia nos dio un poco de ayuda hace unos años para imaginar cómo deberíamos actuar. Volviendo a centrarnos en el asunto climático, conviene mencionar que la conferencia climática COP28 se llevó a cabo en Dubái. You wrote in chapter 3 of the ministry, and I quote, El balance global del 2023 no fue bueno. Las emisiones de gases de efecto invernadero fueron mucho más altas de lo que las partes del Acuerdo de París habrían prometido mutuamente. ¿Qué opinión le merece la COP28 unos pocos años después de haber escrito este libro? Sí, la verdad me causa risa escuchar y leer lo que he escrito, porque lo escribí en el año 2019 y esas frases en ese momento solo estaban fijando un clavo en la pared, tal vez, y haciendo una declaración que parecía probable que fuese cierto. De hecho, me siento un poco distinto del 2019, ya que claramente estábamos menos preocupados y menos activos de lo que estamos ahora, por lo que podría ser tomado como un factor positivo. Creo que la COP28 será un punto más consciente para visualizar el peligro de lo que se piensa que sería 2 años o 3 años atrás. Me interesa pensar lo que va a pasar, lo que pasará en esta conferencia, o lo que ha pasado en esta conferencia COP28 en los Emiratos Árabes, y por lo tanto, justo en una región que es el corazón de la producción de combustibles fósiles. Me interesa que la COP se lleve a cabo allí y es interesante ver que tal vez es una conferencia que ocurre en una región del mundo, líder de una de las mayores regiones en la Tierra y también con la intención de marcar una diferencia importante. Cuando pensamos en la ciencia ficción, se pone en práctica lo que los escritores tienen a la hora de narrar historias largas que hacen diferente una escritura en ciencia ficción. Así que supongo que desde mis propias observaciones de la COP26 en Glasgow, diría que el lugar donde ocurre no importa mucho. En realidad, importa si son 40.000 personas o 40.000 diplomáticos los que están participando en una negociación alrededor de temas controversiales, alrededor de promesas para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, porque han sido ideas establecidas en el Acuerdo de París y se espera que exista una especie de función que declare estímulos adicionales, pero que fundamenten cómo el aumento de la temperatura está en realidad alcanzando niveles alarmantes y esto debería generar una alerta inmediata.
Aún así, cada nación tiene que estar de acuerdo con ese modelo de consenso. Es muy estricto el Acuerdo de París. Y si entonces se acordara que cada nación, incluyendo, por ejemplo, Rusia, incluyendo Arabia Saudita, incluyendo Brasil, incluyendo Canadá, incluyendo China y los Estados Unidos, por supuesto, que se acordara que las naciones insulares también, y se esperaría que una declaración que salga entonces de la conferencia climática COP28 esté generalmente centrada en la idea de haber sido una decepción, porque será más bien una conferencia modesta comparada con la necesidad de dinero y mercados. Pero será un progreso y la gente habrá pasado un tiempo pensando en cómo logra una importancia importante que se dé esta conversación. That's an important Es part. una parte And if importante y that si se raises trata de more ampliar la awareness, conciencia no not solo just de of los individuals, individuos, but sino of de las companies, empresas, de las civil organizaciones, society de la sociedad organizations, civil, all the better. Now, es importante. let's just Volvamos a come hablar de back to las these temperaturas, temperatures, because porque you lo ha yourself said that mencionado previamente you al referred to it referir already que twice, I think, that las the cifras de las temperatures are temperaturas getting off the están chart. saliéndose Just de los literally the day límites before nunca this antes vistos. recording, UNEP Literalmente, published its latest se emissions gap publicaba report, an annual report that recientemente they un informe produced, de and the numbers emisiones, are worse un than informe last anual year's. que da cuenta de que Now, las cifras even actuales according son to las this report, the peores. world is heading to 3 degrees E warming. incluso, If de trends acuerdo con ese continue, informe, and el mundo se to dirige a somewhere 3 between grados de 2.5 to calentamiento si las 2.9, tendencias if current continúan plans are y implemented. So the world is de getting alguna hotter, manera and los the impacts are impactos son also cada vez worse than peores, de previous acuerdo a lo que analysis indican indicate. So los the question previos I have is, referentes. has it Por lo que la become pregunta que inevitable tengo to es ascertain si se ha that solar convertido o es radiation inevitable modification determinar que can la or cannot be modificación de la used, and radiación to solar take puede action o puede accordingly? no ser Is this the time? utilizada en este momento. Sí, esa es mi respuesta en resumidas palabras. Y por supuesto tengo que explicar por qué estamos en lo que yo llamaría en un exceso de dióxido de carbono. De hecho, incluso puede que haya sido una de nuestras conversaciones y ese término seguramente fue un término nuevo. Y no estoy So seguro debido usually a talk a la about afluencia de temperature overshoot información de because of the dióxido de excess carbon carbono. dioxide, no? Y por lo general hablamos de un exceso de temperatura debido al exceso de dióxido de carbono, ¿no? Y quiero hablar específicamente de dióxido de carbono en la atmósfera. Nosotros hemos puesto este dióxido de carbono ahí y mientras el dióxido de carbono sigue en la atmósfera, estamos en peligro de perder el control del sistema terrestre. Así que vamos a tener que reducir drásticamente las cifras de dióxido de carbono de la atmósfera. Será importante mantener una negociación en las décadas próximas, porque cuanto más se reduzca los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, mayor será el impacto en las temperaturas para bien. Podemos aumentar las posibilidades de lograrlo o reducirlas si seguimos consumiendo combustibles fósiles. Podríamos pensar también en soluciones basadas en la naturaleza que de alguna manera ayuden a que los métodos que usamos tengan medidas más positivas para la humanidad. Así que en algunas décadas veremos que habrá más dióxido de carbono en la atmósfera y por lo tanto más calor en el sistema terrestre de lo que es conveniente para la biosfera y por lo tanto para la civilización. Y si durante ese tiempo podemos rebotar o reflejar algo de luz solar con las modificaciones de la radiación solar, considerando también otros métodos de geoingeniería, se podría mucho ayudar a reducir los impactos, los daños, ya que se está estabilizando el nivel de las mareas. Se está también garantizando que los suministros de alimentos no se vean terriblemente afectados, por ejemplo, que es realmente para mí un peligro inminente. Así que sí, ha llegado el momento de entender lo que significa la modificación de la radiación solar y también su gobernanza, lo cual sé que ha sido un objetivo principal para C2G. Los problemas de gobernanza, cómo decidir, porque un despliegue, una implementación en sí es una cuestión técnica que creo que se puede resolver más rápido que los asuntos de gobernanza, digámoslo en esas palabras.
Por lo que acaba de decir, vuelvo a la mención de aquella carta, o sea, aquel correo desde la India el año pasado, cuando mencionaba que su trabajo se volvía cada vez más apremiante. Y ese es el trabajo también que venimos haciendo en C2G. Creo que entiendo mejor que se trata de la comprensión y de las cuestiones de gobierno que son tan difíciles, tan desafiantes, pero hablando de su perspectiva, Stanley, ¿cómo podemos preparar a la sociedad para que entienda mejor lo que estamos conversando? Es un tema controvertido. Algunas personas están de acuerdo y otras discrepan. Well, I think continuously talking about it and also challenging the Bueno, objections creo que as being objections es un from an argumento earlier time when we weren't in a que climate viene teniendo emergency, posturas and that contrarias. even in the 90s, Incluso en los solar años 90, la radiation modificación de la modification was being radiación solar discussed, estaba and siendo always the ya objections discutida are y the siempre las same, and objeciones now eran some of las them I think mismas. are Ahora have to algunas de be esas challenged objeciones as invalidated sí by the current tienden a ser crisis. desafiadas o a Specifically, invalidadas Jamal debido a la has crisis an argument actual, that if específicamente we knew we had a porque method of existe también cooling down the este earth, concepto del we would riesgo therefore moral continue to burn eh, fossil fuels y cómo estamos heedlessly pensando because we knew we en had a get out of implementar jail unas card, as it u would be called otras in medidas, American pero a games. eso se le llama el aumento o That's called the el moral hazard argumento del argument. Well, riesgo I think moral. that argument is now Creo completely que ese irrelevant. argumento We es ahora know we completamente have to irrelevante. reduce Sabemos que emissions as tenemos que fast as reducir las possible. That's what emisiones COP lo más rápido posible. meetings De are eso se about. trata. We know Y it. cuando Everybody hay knows estas it. We conferencias will be doing climáticas, that no todo el mundo matter what sabe que lo emergency importante gestures es hablar we de las discuss. medidas de So, emergencia y de las the ideas de idea now of implementar, solar radiation por ejemplo, modification is not mecanismos any para la kind of modificación de la radiación solar. inducement to give up the effort Y to por supuesto, decarbonize fast. fortalecer la Neither idea de reducing emissions nor descarbonizar even rápidamente. decarbonizing the atmosphere by various natural and artificial means. That's all Digamos going to be que habrán ongoing varios medios in an naturales y emergency artificiales way. para And tratar de if you contribuir. could have the temperatures lower during that crisis, then more and more it begins to look like Y un ejemplo well, if you sería have tal vez si tenemos un a medical paciente example, if you have a desde el patient in a contexto fever, del then you hospital do certain things to reduce the y hay fever while ciertos you mecanismos que se go at hacen the para source of the reducir la fiebre del complaint. paciente And en lugar de so ir al solar origen de radiation la modification dolencia. could be La seen as modificación de la radiación solar, putting por the su parte, patient in podría ser vista a bath como of cold water poner a este paciente en un baño de agua fría, pero darle la posibilidad de refrescarse mientras se va curando el problema fundamental. Y por otra parte pienso que este riesgo moral que se mencionaba previamente ocurre un poco como supersticiones parecidas a las novelas de Frankenstein o algunas historias tempranas de Fausto. Y es realmente casi como referir el mito de si fuésemos a utilizar nuestros propios poderes inventados. Y eso sería algo diabólico de pensar y nos condenaríamos a un destino peor que incluso si hubiéramos tratado de hacer algo o de actuar en la forma correcta, pero conviene entender que no hay que sugerir que hay una intención maligna cuando se piensa en implementar unas estrategias desde la geoingeniería. Y no es cierto que si se baja la temperatura de la Tierra durante un par de décadas mientras descarbonizamos, eso podría evitar la muerte de millones de personas. Entonces los experimentos desde la geoingeniería pueden entrar en juego. Estos ejercicios de modelización podrían considerarse como mecanismos que permitan de alguna manera controlar esta crisis climática. Los patrones de lluvia han cambiado y no podemos distinguir lo que viene sucediendo debido a los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, cualquier patrón meteorológico ya es irregular y en parte eso ocurre debido a que el clima siempre es irregular, por supuesto, pero no hay certeza
que diga que si se hace o se implementa, por ejemplo, la modificación de la radiación solar, vendrán efectos negativos secundarios de manera precisa. Mhm. At C2G, we often Sabemos talk en about this issue C2G of the que a moral menudo hazard, but at el the same time also tema del talk about riesgo what moral some others es talk algo about the moral constante, pero también se imperative, habla de that lo que the otras situation is personas getting so refieren bad that como we el also need imperativo to think moral of de esta this as a situación moral imperative. que And we está talked about the avanzando balance of y these two, hablamos sobre el that both are equilibrio que there. estos conceptos If I pueden llegar understood you correctly, you seem to be saying a that the contribuir climate al crisis, as comprenderse it is showing correctamente. Parece que itself, la is crisis shifting climática this está towards that mostrando moral que hay una imperative manera de as opposed to cambiar the cómo moral hazard. funciona este riesgo To moral o este understand and to imperativo learn moral about these en new contraposición al techniques. riesgo de Yes, entender I y de would say aprender sobre that's estas very técnicas. true, and also that I would also Sí, diría assert that the que es moral hazard cierto y argument que has también el flatly argumento gone del away. riesgo It is moral no ha longer desaparecido it no longer rotundamente. obtains. Ya It's no not a es un valid argumento argument válido anymore porque todo el mundo que because está prestando the atención al tema, everybody who is paying eh, attention and believes that the hemos a partir de scientific la comunidad community has given científica us an accurate tomado una representation, idea and un I poco más say that's precisa. Estoy diciendo que el 95% of humanity, because 95% de la everybody, humanidad when tal they're vez frightened for their own está hoy personal en life, they día run to a scientist. preocupado por So las everybody consecuencias que la crisis understands that they climática have to puede llegar a tener. decarbonize. So the Así moral que todo el hazard mundo arguments like, entiende que oh, tenemos que if we had descarbonizar even the idea of solar y radiation que la idea modification, we would incluso de stop implementar decarbonizing. opciones That como just la simply isn't modificación de la true. radiación solar sería una alternativa interesante. Let's go back to one of your earlier books, the Pues vamos a Mars hablar trilogy, esta vez de which you uno de sus wrote in the primeros early libros, la 90s. trilogía de And some Marte que observers have escribió said a that principios de this is los the años manual 90. being used by Elon Musk to plan Algunos Mars's observadores han dicho que colonization. este es el manual utilizado por I Elon could not Musk para imagine a better planificar la example of the colonización de Marte y Anthropocene yo no as podría imaginar humanity trying un to mejor make Mars ejemplo. livable. Now, with the Anthropocene, of course, being the period in Earth's history when humanity has started making Hay un periodo significant en and lasting la historia de la impacts on humanidad the Earth's cuando geology se and comenzó ecosystems. a dar But impactos remaining on Earth and significativos y being conscious duraderos of en the la geología polycrisis that you terrestre yourself y en los mentioned earlier, ecosistemas. Pero covering not just siguiendo climate, but con esta biodiversity loss, policrisis pandemics, que food mencionaban socioeconomic crisis, previamente and of y course que no solamente wars, abarca el especially clima, sino as también we're seeing abarca it more la recently pérdida de again. biodiversidad, las How pandemias. do you see ¿Cómo ve el humanity's role papel de la vis-à-vis humanidad nature frente a la in this naturaleza en este Anthropocene? momento Do histórico? we ¿Seguimos continue to confiando rely on en el progreso scientific and científico y technological tecnológico progress para to resolver los fix the desafíos challenges y and ser become cada ever vez more más powerful, where efectivos, not donde even the pensemos que ni sky siquiera el is the cielo es limit, nuestro but límite, sino tal perhaps vez el espacio y space and finalmente el eventually the universo, la galaxy? galaxia, lo que Or do debemos we humbly reconocer recognize como our nuestro límite y limits and tratar de try to live vivir en with esta nature armonía within those natural limits? dentro de estos How do límites? you think about these? Mars right now El planeta is Marte ahora mismo no tiene ninguna completely importancia unimportant para la to humanidad. humanity. It sits there. En miles de años podría It's convertirse en un proyecto de ingeniería, tal interesting and vez. beautiful, and in thousands Ahora of mismo years es it solo might un punto become an rojo del engineering cielo y project. Right pensando en now, lo que le it pasó a just is a Marte, red podemos dot in the hacer sky. And in planetología thinking about what comparativa, happened to Mars, aprendiendo we más can do cosas some acerca de la comparative Tierra y de los planetology. otros Mars was planetas. once wet and warm. Marte es And then más it wasn't. cálido que la Why did that Tierra. La happen? When Tierra, we study that, siendo un we are planeta learning more acuoso, things about es el Earth. resultado de una And it was the comunidad contention biológica of viva que Lovelock crea and Margulis that Earth, being condiciones a watery químicas que planet, permiten que el was agua no a se result disperse en el of its espacio. living biological community, Y así es que creating estamos chemical entendiendo conditions que that este allowed planeta water es not to una be dispersed off comunidad into space. biológica And activa so more and more we're understanding that this que planet is a necesita ser biological pensada. active community that can be Ha habido thrown off of momentos its en la historia de la balance. Tierra en que There have been toda times el in agua Earth's en este history where planeta it was estuvo an ice congelada. ball. All Hay the otros water momentos en on los the que planet no ha was habido frozen. hielo en There's other absoluto en el times when there's planeta. been Toda el no agua era ice at all on the líquida planet. All the o water de was forma liquid gaseosa. or gaseous. Hay So variabilidad there dentro de los variability sistemas within ordinarios de la ordinary Earth Tierra y systems, ahora and now hemos we've done an hecho una enormously cosa disruptive thing by enormemente pouring CO2 into the atmosphere faster than it distinta ever has mediante el happened by vertimiento de natural events. CO2 en la We're atmósfera. in an experiment of our own making by Así accident. que cuando hablamos de So los otros when we planetas no es talk about completamente the other irrelevante planets, porque vivimos en un it's planeta, not así que completely usamos la irrelevant ciencia because we're on a espacial planet. como una So we especie de use space ciencia de science la as a surrogate Tierra. in Earth science. Y I still believe in creo it for that.
en ello, pero para todo lo demás, estos sueños de escape o sueños de colonización son irrelevantes en este punto para la historia humana y probablemente lo serán por ciertos años. Tenemos que resolverlo nosotros mismos en la Tierra, pero podemos aprender quizás de otros planetas, incluyendo Marte. Hablemos ahora de uno de sus libros más recientes, El Ministerio para el Futuro. Le quiero preguntar, tal vez, ¿por qué decidió escribir sobre la crisis climática, incluyendo el papel potencial de la modificación de la radiación solar? En esa historia, podría haber escrito sobre la guerra nuclear. Bueno, la pandemia no era tan obvia en ese momento, pero había muchas otras crisis existenciales en el mundo. Bueno, yo ya venía escribiendo sobre el cambio climático tal vez por 20 o 25 años. Todo inició con mi novela de la Antártida y de hecho, como expliqué previamente, la novela de Marte también trata en cierto modo un poco el tema del cambio climático. Indirectamente de forma metafórica, pero empezando por la Antártida. Cuando fui a la Antártida en 1995, los científicos de allí me hablaron sobre el cambio climático y lo que podría ser a nivel del mar. Me interesé y entonces escribí una docena de novelas. Al menos la mitad de ellas han sido ficción climática, en particular mi trilogía Ciencia de la Capital. Ubiqué la historia de este libro en la ciudad de Washington, distrito capital de los Estados Unidos de Norteamérica, porque pensé que eso haría que su gobierno tuviese como centro de repente una Fundación Nacional de Ciencia frente a una crisis que podría tener una solución científica. La ciencia ficción se divide en diferentes tipos de historia. La ciencia ficción del futuro lejano, como la ópera Star Trek o Star Wars. La distancia media es como mi trilogía de Marte, como cómo será la humanidad dentro de 200 o 300 años. Es un ejercicio especulativo extremadamente interesante porque 200 años es un montón de tiempo en la forma en que cambia la historia. La ciencia ficción en el futuro cercano se ha convertido en ciencia ficción climática porque el cambio climático es una situación primordial y también sobredeterminante. Si se va a escribir sobre el futuro cercano, el cambio climático tiene que estar en la narración que vas a contar. Se puede centrar en otras cosas, se puede centrar en la guerra nuclear, sus peligros, se puede centrar en la inteligencia artificial, los beneficios y elementos negativos, pero el cambio climático siempre tiene que ser el acontecimiento de la historia, o de lo contrario, estás escribiendo sobre fantasía. Una pregunta que uno podría hacerse es, desde la ficción climática, ¿en qué medida las narrativas que se proporcionan de estas historias de ficción climática, en qué medida estas narrativas realmente ayudan al desarrollo de una gobernanza climática? Específicamente, ¿cree que las ideas en el Ministerio para el Futuro ayudan a los responsables políticos hoy en día para hacer frente a la crisis? Estas son muy buenas preguntas, Janos. He estado pensando mucho en la ciencia ficción climática. Permíteme decirlo de manera más general. La ficción es por lo general acerca de personajes individuales. Entonces, se centra en los individuos y su relación con su familia, con sus amigos, con sus trabajos, con su entorno social inmediato y también con su momento, su sociedad, su momento en la historia. Y eso es lo más importante de la novela, como la tradición clásica de la novela realista del siglo XIX, Balzac, George Eliot, Conrad, la relación de los personajes individuales en sus propias aventuras con la gran prensa de la historia.
Muchas novelas han renunciado a esta gran prensa de la historia y solo se han metido en unos estados psicológicos internos de los personajes. Pero leemos novelas para meternos en las cabezas de otras personas y experimentar otras historias en diferentes tiempos y lugares. Es una aventura mental y puede ser hermosa. Y una vez que llega el cambio climático y la extensión de la novela va desde el individuo, sus amigos, su familia, su sociedad, su momento y la historia de su planeta, ahí es cuando la ciencia ficción se vuelve útil, porque la ciencia es siempre acerca de los planetas, los individuos y los planetas como el último condicionamiento de nuestras vidas. En la ciencia ficción, las cosas que le suceden a sus personajes sean representativas de lo que sucederá a todo el mundo. Eso hace que sean interesantes, porque la ficción climática muestra a los individuos mediante formas virtuales, lo que generalmente los personajes no son capaces de visualizar para ellos. La novela, por su parte, es clásicamente sobre la clase media, y la gente de clase media es expulsada de sus vidas y, desesperada por el cambio climático, empieza a huir como en una película de persecución. Y luego se las arreglan para hacer un poco de acomodación que es más limitada y que se improvisa porque parte de una aventura que en algunos casos se siente como una especie de liberación, porque la vida de la clase media ordinaria es muy aburrida, es muy predecible, no tiene sentido. Y de repente se está huyendo con un nuevo grupo de gente para intentar sobrevivir y hacer un tipo Robinson Crusoe, un naufragio de la civilización, seguido de la posibilidad de improvisar un camino hacia una vida en la que se mantenga vivo. Y esto es lo que la ficción climática hace en la mayor parte del tiempo. Entonces, El Ministerio para el Futuro es una novela en la que el funcionamiento ordinario de la sociedad, tal y como la construimos, incluyendo el sistema de Estado-Nación, el capitalismo global, las agencias internacionales que se han inventado desde la Segunda Guerra Mundial, todos juntos tratando de improvisar una solución en la que no se rompa la sociedad. Y entonces, al final de la historia, nos las habremos arreglado para salir adelante 30 o 40 años más tarde. Los mismos personajes están viviendo sus vidas y su trabajo ha tenido éxito en algún sentido. Y tuvo éxito porque no colapsó la biosfera, porque no tuvimos un evento de extinción masiva, porque no tuvimos un colapso social determinante. Así que esa historia narrada es lo que suficientemente logra que el libro capte la atención por las personas. Sí, y es interesante lo que ha dicho en una reciente entrevista con el Financial Times. Usted ha dicho que le pareció bastante interesante y citaré: ahora estoy conociendo a los responsables políticos y a la gente poderosa y me doy cuenta que están aterrorizados y quieren actuar, pero eso es una experiencia. Así que una pregunta al respecto sería si hasta qué punto las personas encargadas de tomar las decisiones, los responsables políticos, los poderosos, están obteniendo ideas útiles de la forma en que se acaba de describir, evitando lo peor y modelando hacia políticas que nos lleven en una mejor dirección. Bueno, en su mayoría no, pero tal vez un poco. Lo que quiero decir con esto es que casi todas las personas con las que me reúno tienen experiencia en las áreas sobre las que se escribe en el libro. El Ministerio para el Futuro escribe, las personas sugieren que lo que escribí allí era una especie de símbolo simplificado de lo que hacen, que es en el campo de la salud. Un símbolo simplificado de lo que hace en la realidad, y es complicado, pero está bien. Se trata de eso en la ficción. Una simplificación, hablando del individuo cuando se encuentra con otra clase de personas. Pero creo que lo que sacan del libro es la idea de que el trabajo, aunque inadecuado,
de que su obra, aunque inadecuada en sí misma, es solo una parte de un esfuerzo mucho mayor que podría haber tenido éxito por la historia de la novela, para que tenga más detalles, para que se conozca su área de especialización, digamos que esta sería la moneda de carbono del libro. This is a name for a whole class of financial instruments that they know more about, and much more has happened since I wrote the book in terms of financing Los green lectores work. saben que este es un But the nombre story in the para novel suggests la that historia en la the work we're novela doing is y crucial work, sugiere que el trabajo and que se está that haciendo it es could crucial y que succeed. podría tener éxito Now, ahora. this might be a Esto podría ser political una fantasy. fantasía The novel política. La might turn novela out, podría you know, resultar, dentro 30, de 50 3 o years from 50 now, if años, somebody were to come una across especie de copia a separada firm del part ministerio para copy el of Industry futuro. for the Future, they'd say, Podría oh, that resultar en was una fantasía de a alguien que fantasy of estaba somebody demasiado who asustado was para too afrontar scared el to face hecho up to the fact that que we ya were doomed to estábamos death, condenados como and humanidad. because we're doomed now. That could happen. Y es que cualquier novela Because que any se novel ambiente set en in el the futuro future es is una a especie de is a guess, conjetura, an es un act of acto de speculation. Something especulación. different is going Algo to diferente happen. va a suceder, Already lo que that's ya ha been sido proved probado true por by the la pandemic aparición de la appearing. pandemia, y cada paso a And lo every largo del step along the camino way is going to be va different a than ser ministry, diferente but I'll al del say this, ministerio. it's going to Pero happen voy a decir faster esto, than I va a portrayed in suceder the más ministry. rápido It's de lo que happening yo at an retraté en el accelerated libro. Está speed, sucediendo a una and it's velocidad happening with acelerada articulations y está across the sucediendo board, con such that the articulaciones en policymakers, todos and los I'm talking ámbitos. about Estoy diplomats, hablando de technocrats, diplomáticos, scientists, de business líderes leaders políticos, who are actually científicos, deciding líderes where investments and work empresariales, should que están go, decidiendo and then cómo also realmente elected deben hacerse las politicians. inversiones. But it's that El trabajo technocratic debe class of ir people who are, it's their hacia jobs to work on these la things. elección de buenas They are all políticas, pero es que la energized, clase and it's become the tecnocrática de principal las problem personas of que our tienen time, que and so their trabajar en work esto has se ha convertido en un problema existential principal porque meaning. su trabajo tiene un So, significado like I go to one existencial of e these, and intenso. you yourself coming out of the UN, someone else said to me, the UN is like the nation states are like professional golfers. Se puede And the UN pensar is que like the el people who trabajo es drive the golf importante, y carts from cuando one hablo tee de to un the trabajo next. con la And gente so de las agencias they're thinking that work is internacionales, important, and then they're y voy a realizing referir a they're just algunas driving como around la these big OCDE players from the nation states who are o la doing the real work burocracia of de la Unión negotiation. Europea o Now, when I los speak to propios people in trabajadores en la international Organización de agencies, las and I'm Naciones talking about Unidas, WTO, todos estos OECD, the EU, bureaucracy in Brussels, and UN personajes people que themselves, trabajan se están volviendo they are cruciales all porque wondering if their work is es becoming importante crucial because coordinar the y nation crear una states can't agencia get it done internacional and need que to permita coordinate, and elaborar have ciertas created cosas. the Y international de hecho, agencies to get ese es certain parte del things proceso done. de la And conferencia now we need climática, de them la done COP. more than ever. And Es un indeed, the ejemplo COP muy claro de process lo que está is an ocurriendo. example of that happening. One of the Uno de challenges, los of course, retos, por here is supuesto, that es que los while estados-nación no the pueden representatives of hacerlo those y necesitan organizations coordinarse, y may para think that ello way, han but creado las nation agencias states internacionales keep them para from hacer doing ciertas that, cosas. Yes. Y ahora not giving them las enough necesitamos más power, que not nunca. Y giving them de enough hecho, el mandate, proceso de la and we COP see it all over the place. Yes, that's true. es un ejemplo de lo In que está fact, that ocurriendo. was the main impression I got from my most recent trip to Europe, where I spoke sequentially to WTO, Es cierto, de hecho, esa fue la OECD, principal EU, impresión que tuve de mi viaje más and reciente a then Europa. also afterwards with some people in the State Department in the US, part of a nation Y era state, una but only one sensación de part. que los Estados The miembros sense de that las the organizaciones, member la states of OCDE, these la organizations ONU, are dragging them esos backwards Estados by way of miembros their están own arrasando parochial con la concerns by cooperación the zero-sum internacional. game. Oh, if those other Y si nations esas otras win, then we've naciones lost. Mhm. So deciden, I don't think entonces that this is why I algunos said at the habrán perdido. beginning, Así que no everybody's creo que waiting esa for sea la someone else razón to por la make the que dije move, al principio at which que point todo el everybody's mundo ready to quiere act. tomar But acción al who goes first respecto. and who pays for it? Now, this recent meeting between Y en ese China momento todo el mundo and está the listo United para actuar, States pero in ¿quién San actúa Francisco, primero? ¿Quién and asume putting los climate costos? change near Ahora the top of esta where they reciente need to reunión entre cooperate, China y no Estados matter their Unidos tuvo competition. como fin poner el cambio That climático was an cerca de la incredibly de la positive cima de sign going into conversación, COP28. en donde queda The importante Pope la coming to importancia de COP28 to try to cooperar add sin moral importar su urgency competencia. to everybody's work there, to inspire the nation states to be a little less stingy, De alguna manera, eso es lo que los conservative, diplomáticos de small-minded. los Estados-nación This is what the vienen nation-state diciendo. diplomats come Ellos in with instructions from home. expresan importancia Stay de safe, mantenerse a salvo, stay mantenerse small, don't sin offer any ambiciones, money. sin ofrecer This is dinero. what Y esto the es lo que los diplomats come to diplomáticos the COP vienen meeting conversando en las their reuniones. instructions.
then they start talking to each other. Entonces Well, empiezan this a is hablar what we entre really need. ellos Let's go back and y see what we can get plantean approval qué es lo for que back realmente home. necesitan. But I would agree with you. The Entonces se nation states acuerdan are que right now hay the algunas drag medidas on importantes action. que son el lastre de la acción. Stan, we talked a lot about Stanley, the hablamos short-term mucho sobre el future, the futuro a corto longer-term plazo future. y el futuro a largo plazo. Maybe if Tal I vez could si just pudiera ask you as preguntarle we mientras wrap up, terminamos, how you ¿cómo see ve el futuro en los the próximos future, the 10 next 10 years años, to half a a medio century, siglo, durante el during tiempo the de time nuestros of our hijos y children nuestros and our nietos? grandchildren and their ¿Cuál sería el lifetime? mensaje clave What para would los be your jóvenes key de hoy message to the basado en young of esta today, imagen, en esta visión de las based on that próximas image of décadas? that vision of the next few decades? Bueno, soy como todo el Well, mundo, no sé lo que va a pasar, I'm- así que uno juega un I'm juego like de everybody else. especulación. I don't know what's going Y to no se happen. trata de una predicción So, o de una one plays a profecía, game, es solo a un speculation escenario game, o un and it's not ejercicio de prediction modelación or que prophecy revisa en dónde It's just, estamos ahora scenario mismo or y a a modeling dónde exercise. iremos Get de acuerdo al based panorama. on where we are right now and where things seem to be Creo que going. la década del I think the 2020 2020s will será be cada vez increasingly más stressed estresante. Es como between like a graph, veremos las like the cifras en graph los of the gráficos de temperatures from control de last summer. temperatura cada vez más cerca a los The- extremos. the differential between what we know we have Entonces, to hay do una diferencia and what entre we lo are que actually tenemos doing que in the hacer y world lo que will realmente increase. estamos It will- haciendo en un the mundo que difference, incrementa cada vez inadequacy of our responses la will posibilidad remain de true for a while, gestionar but there's also respuestas que sigan growing siendo momentum eficientes to también green desde el work punto de in vista the, de la central protección banks, in private de las capital, personas. in government circles, even in the nation state. Incluso en el Estado de la National defense, Nación, the militaries of la the defensa world, nacional, los realizing if they militares del really intend mundo, to defend que their se den country, cuenta de si tenían climate change realmente mitigation would be part of it. la intención de So, defender I a su wonder país. Me if pregunto si el 2020 se sentirá cada vez más estresante cuando nos demos cuenta de que no estamos actuando lo suficientemente rápido, si no puede haber entonces una especie de cambio de manera de esfuerzo suficiente para tratar de traer de vuelta los dos puntos, juntarnos y de allí sacar lo que tenemos que hacer y lo que estamos a una década. Y luego, más allá, lo que podríamos terminar en un mundo donde sentimos como, Dios mío, la humanidad no es tan estúpida después de todo lo que realmente hizo frente a una crisis existencial como esta. Pero a los jóvenes les diría que nunca van a estar fuera de esto en toda su vida, que van a vivir en un escenario de cambio climático de un tipo u otro, puede ser mejor o peor. Y lo peor podría ser tan malo que necesitarían dedicar toda su vida a tratar de mejorarlo. Y esto es básicamente lo que estoy diciendo a los jóvenes. No importa qué tipo de trabajo hagan, terminará teniendo un aspecto de cambio climático, las humanidades, las artes, la ingeniería, la diplomacia, las ciencias, toda la banda ancha de actividades humanas va a tener que cambiar sus actividades como forma de luchar contra el cambio climático y mantener un equilibrio con la biosfera. Así que ya que no se puede escapar de ello, habrá que aceptarlo como una especie de tarea, como en esas novelas iniciales de fantasía en la Edad Media, como Señor de los Anillos, o algo así. Da una especie de sensación de lo que no se puede decir como una responsabilidad de una generación específica. Espero estar leyendo correctamente, pero siento cierto optimismo de lo que dice, a pesar de algunos enormes desafíos a los que se enfrenta. Así que, si lo leo correctamente, entonces, mi última pregunta sería, ¿qué le da esa capacidad para seguir siendo una persona optimista? Bueno, me aferro con las uñas. Estamos en una situación muy peligrosa. No hay duda de ello. Y cosas extraordinarias están ocurriendo. De una manera u otra va a ser extremadamente extraño. Así que comienzo por aferrarme a la esperanza como una posición política, como una especie de obligación moral. Se mencionó del imperativo moral en contraposición al riesgo moral. El imperativo moral es que continuemos trabajando como si pudiera obtenerse cierto resultado. Y si tiene éxito o no,
Ciertamente la gente de nuestra edad no sabrá el resultado, pero tiene que proceder sobre la base de que si todos hacemos nuestras partes correctamente, podríamos tener éxito. Y también el éxito es un caso de mejor o peor. En lugar de más extinciones y un caso de menos sufrimiento humano, en lugar de más sufrimiento humano, hay que tratar de que sea un éxito o un fracaso. En este punto, el pesimismo es una especie de cobardía que necesita el optimismo como una forma para vencer a sus oponentes en la batalla política y para tratar de convencer a la gente de que vale la pena hacer las cosas mejor porque es importante tratar de llegar a un mejor resultado. Stan Robinson, gracias, muchas gracias por sus libros, por sus ideas y por ser parte de esta conversación. Gracias, Janos. Ha sido un placer conocer y ser parte del trabajo que por 2 años la iniciativa C2G ha venido adelantando. En mi opinión, C2G en realidad debería añadir un par de años más para poder continuar haciendo con el trabajo que vienen haciendo.